mis hermanos? Bienvenidos a otro segmento de Viviendo por su Palabra. El día de hoy nosotros vamos a conocer la importancia que tenemos que tener de creer en la palabra de Dios y cuál es la consecuencia de nosotros dudar de la palabra de Dios. Vamos a dividir esto en 3 segmentos diferentes. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que fue el día de la resurrección, conociendo la importancia que tuvo la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a ver en el siguiente video cómo Cristo se evidencia a las mujeres. Y por el último video vamos a conocer un poco más a profundidad quién fue María Magdalena y por qué Cristo se le presenta a ella por primera vez. A manera de resumen, nosotros hemos venido viendo desde la primera enseñanza hasta la segunda que ya hemos visto. Vimos acerca de la resurrección de Jesús, porque Él tuvo que morir. Vimos que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23. Vemos como Cristo predijo su muerte múltiples veces, incluso a aquellos que no creían en Él. En Juan 10:8 nosotros vimos que Él tiene el poder sobre su vida y que nadie se la quita, sino que Él la entrega por sí mismo y que Él mismo la recibe también. Hablamos de Jesús como Cordero de Dios. Hablamos como Dios lo trajo durante la Pascua para que sea el sacrificio perfecto en la cruz. Y conocimos a 2 hombres que seguían a Cristo, que eran parte del ministerio sacerdotal de la época de los fariseos y que seguían a Jesús en secreto, pero que al momento de su muerte ellos tuvieron la valentía de ir y pedir el cuerpo de Jesús y enterrarlo y ungirlo para su sepultura. Nosotros vemos también, la última parte que vimos en el último video, fue los fariseos pidiendo a Pilato la protección en la tumba para que nadie robara el cuerpo de Jesús, Mateo 27. Esa tumba quedó sellada, nadie podía entrar, nadie podía salir, de manera que desde el sábado en la noche, después que entierran a Jesús, o el viernes en la noche, hasta el domingo en la mañana, nadie entró ni salió de la tumba de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Bueno, conoceremos lo que significa la cruz. Vamos a ver lo que es la fidelidad de Dios a su palabra, la importancia de creer en la palabra de Dios y las consecuencias que tiene dudar de la palabra de Dios. Y en este segmento también de 3 videos vamos a ver a una mujer que, estando llena de demonios, Dios la escogió para presentarse a ella por primera vez después de su resurrección. El nombre de esta mujer quedó plasmado en la palabra de Dios para que nosotros veamos que aún los peores de los pecadores, los cuales nadie se atrevería ni a sentarse con ellos en una mesa, tienen el chance de venir delante de Cristo y ser perdonados y recibidos por Él, aún las personas los rechazan. Desde Adán, la promesa de Dios al mundo fue de restauración. Dios había pensado ya en nosotros para salvarnos, aún desde antes de Él hacer los ángeles, el universo, las estrellas, la tierra, los animales, las personas. Ya Dios había pensado en la salvación. Su plan de salvación estaba escrito, pues Dios sabía que íbamos a pecar y aún así decidió crearnos, sabiendo que un día iba a tener que venir a hacerse hombre, morir por nosotros y sufrir en esta tierra, por el amor que Él nos tuvo a nosotros. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios prometió redimir al mundo, prometió que mandaría a un Salvador, y que ese Salvador vendría de la simiente de Adán y Eva. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando Dios la consecuencia a esa serpiente antigua, a Satanás, que iba a tener por causar la caída de Adán y Eva. Entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nosotros luego vemos en la genealogía de Cristo en Lucas 3, esa genealogía de Jesús se describe desde Adán hasta José. Lucas 23 a Lucas 38. Nosotros vemos 42 generaciones.
la promesa de Dios llegó a la tierra. Ese Salvador tendría que cargar con el pecado del mundo. Ser ajusticiado injustamente por mí. Él nos compró a nosotros con precio de sangre. Un precio muy alto. Un precio que no tiene precio. Un valor incalculable. Esa sangre derramada, inocente, fue por mí. 1 Pedro 1, 18, 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y contaminación. Una sangre que quitó los pecados de una vez y por todas. Mi culpa por el pecado, para darme entrada a mí delante de Dios y poder venir, rendir, humillar mi corazón, escuchar su voz, entender su palabra, conocer que Dios es real y que Él reina por los siglos de los siglos. En Israel se hicieron millones de sacrificios de animales, pero la ira de Dios nunca fue aplacada hasta que llegó Cristo. En Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Dios quería mostrarnos a nosotros que alguien tenía que morir en mi lugar por mi perdón. Y ese animal inocente cargaría con la culpa de mi pecado. Y por mi culpa ese animal inocente iba a morir. Ese perdón sustitutorio que nosotros vemos en la palabra queda engranado en el pueblo de Dios. Pero aún así, el pueblo de Dios no entendió el mensaje que Dios quería revelar. Ese Salvador iba a morir una muerte terrible, una muerte agudísima, enloquecedora, atormentada, una muerte de crucifixión, un dolor insoportable. Cualquier otro que hubiera pasado por ahí, en esta tierra, justo juicio de Dios, porque todos estamos condenados a morir, todos. Pero pagó el justo por el injusto. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. El viernes en la noche de esa Pascua judía debió haber sido uno de los días más sombríos, tristes, negros en que pudieron haber vivido estos seguidores de Jesús. Esta noche se compartía lo que era la Pascua judía. Después de las 6 de la tarde ya entraban en el Sabbat, y en el Sabbat entonces era que se comía el cordero. Y mientras ellos se enjuagaban las lágrimas por haber perdido al Mesías, por la muerte de Jesús, estas mujeres no podían contener el llanto de haber perdido al Mesías. Ellas tenían la imagen de Cristo colgado en una cruz y siendo ajusticiado injustamente. Los discípulos perdieron a su maestro. Ellos perdieron la oportunidad de reinar con Jesús aquí en la tierra, de derrotar al imperio romano y ser por fin una nación independiente. Ellos no tenían esperanza. Ellos estaban totalmente derrotados. Ese sufrimiento que su madre debió tener fue increíblemente terrible. Su madre vio a su hijo desfigurado y colgado en una cruz. Su madre no estaba ahí el domingo en la resurrección. No fue con las mujeres a la tumba en la mañana de su resurrección. Ella no se menciona a María ni siquiera hasta Hechos 1:14, cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés. No sabemos dónde estaba María entre todo esto. Quizás estaba tan destrozada que ella no tenía ni siquiera fuerzas para salir. Esa esperanza de salvación estaba destruida mientras ellos celebraban la Pascua, mientras ellos debían haber estado con gozo y regocijo, porque ese era un día en el que celebraba que Dios pasó por alto el pecado del pueblo, pasó por alto la muerte del pueblo y le dio libertad al pueblo. Normalmente era un día de regocijo, pero para ellos fue un día de llanto. Pero esto no quedó ahí. La palabra
de Jesús, de su resurrección, habían sido olvidadas por los discípulos. Pero ustedes saben quién no olvidó esa palabra. Dios no olvidó esa palabra, porque nosotros dudamos, olvidamos la palabra de Dios. Pero Dios es fiel a su palabra y siempre la cumple. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él siempre lo hace a su tiempo. A pesar de Cristo haber dado vista a los ciegos, dar voz a los mudos, de sanar los oídos de los sordos, de hacer caminar a paralíticos, de revivir muertos, de calmar tempestades con su boca, caminar sobre las aguas, a pesar de haberse transfigurado delante de Pedro, Juan y Jacobo, sanar lepra y muchos otros milagros, la resurrección no estaba en sus mentes, no era algo que ellos creían. Quizás habrían pensado como Marta. Bueno, Marta pensó que Lázaro iba a resucitar en el día de la resurrección, en el día postrero. Ella no creyó que Cristo lo iba a poder resucitar, pero Él sí lo resucitó. Nunca imaginaron que al tercer día Cristo verdaderamente iba a resucitar. Entonces, ¿por qué ponemos en duda la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo pongo en duda la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de qué pasa. Adán y Eva dudaron de la palabra, y por ello dudar de la palabra, de que ciertamente iban a morir si comían de ese árbol, han muerto todos los descendientes de ellos. Ellos trajeron muerte a todo el mundo, y la tierra sufrió violencia, y toda la tierra quedó marcada porque ellos no obedecieron la palabra de Dios. Pusieron en duda la palabra de Noé cuando dijo que iba a llover, y no lo ayudaron, nadie lo ayudó a arreglar el bote, a preparar el arca. Y por eso se ahogaron entre 10 a 100 millones de personas. En esa época se estima que pudo haber habido, por no confiar en la palabra. El pueblo judío dudó de la palabra de Dios, violentó la palabra de Dios una y otra vez, hasta el punto de que Dios lo volvió a llevar a la esclavitud por 70 años. Dudaron de la palabra de Jesús y lo mataron. Él dijo que yo soy el Mesías, yo soy el enviado para rescatarte. Y lo mataron. 40 años después de su muerte, el emperador Tito Romano, en el año 70, destruye a Jerusalén, el templo, y persiguió a los judíos, y quedaron nómadas por el mundo hasta el 1948, casi 2000 años nómadas, como consecuencia de haber rechazado a su Mesías. Muchos hoy mismo dudan de que Cristo va a volver en una segunda vez y vendrá a gobernar y pasar juicio a todos nosotros. Ponen en duda que existe el cielo, que hay una condenación eterna, y vivimos como si no fuera a pasar. Nuestro día a día nos divertimos, hacemos lo que nos da la gana y nunca pensamos, ¿acaso esto es lo que realmente Dios quiere que yo haga? Muchos creen que hay muchas formas de venir al cielo, creyendo que nuestras buenas obras nos salvarán cuando estemos delante de Dios, dudando las palabras de Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Pero ¿qué pasa cuando yo decido entonces confiar en la palabra de Dios? Abraham pasó a ser el padre de la fe. Dejó todo atrás por confiar en Dios. José, quien fue vendido por sus hermanos, el hijo de Israel, vendido por sus hermanos, fue hecho esclavo en Egipto, prisionero casi 2 años. Y en todo fue fiel a Dios, en todo, aún en medio de todas sus dificultades. Dios lo puso a él como mano derecha de Faraón, y él pudo rescatar a toda su familia del hambre. Moisés sacó a 2 millones de esclavos del gobierno de Egipto y dejó esta ciudad totalmente destruida. Separó el mar en 2 columnas de agua, porque creyó a Dios. Josué derrumbó las murallas de Jericó y entró al pueblo a la tierra prometida porque le creyó a Dios. David mató a un gigante con una piedra.
Daniel fue echado al foso de los leones y no le hicieron absolutamente nada. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron echados a un horno infernal que fue calentado 7 veces, que aún los guardias que lo fueron a tirar en el horno se murieron. Y ellos no olían ni a humo, dice la Biblia, cuando salieron de ahí. Nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios como Dios nos las ha mostrado. Tenemos que tener la valentía de confiar, de descansar en la verdad de Dios. Cristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que me santifica? ¿Qué es lo que me muestra mi corazón? ¿Qué es lo que me cambia? La palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque para yo creer en la resurrección, tengo que creer lo que dice su palabra es cierto. Que todo el consejo de la palabra de Dios es cierto. Que esto es un milagro inexplicable, que esto nunca había ocurrido y no ha ocurrido todavía otra vez. Esto es algo que tengo que creer por la fe en la palabra de Dios y por la evidencia que presenta la palabra delante de mí. Yo solamente tengo 2 caminos. ¿Qué pasó en la resurrección? O resucitó o se robaron el cuerpo. No hay otra opción. O resucitó o se robaron el cuerpo. En el próximo video nosotros vamos a ver cómo ocurre la resurrección. Veremos a las mujeres que vieron a Jesús resucitado. Ellas fueron las primeras testigos de la resurrección, las primeras en llevar las buenas nuevas de la resurrección a los discípulos. Que Dios les bendiga y continúen con nosotros, viviendo por su palabra.